quiero leerte aquí rápidamente Hebreos capítulo 11, verso 8. Para los que no se hayan percatado, este versículo lo copié más la semana pasada. Leí el verso 7 y en realidad era el 8. Así que vean de que aquí nadie es perfecto. Nos equivocamos igualmente. Y bueno, los que no se enteraron ahora ya se enteraron. Me hubiera quedado callado, pero bueno, no importa. Hoy vamos a ver entonces la parte 2 de Déjalo ir. Y para comenzar quiero leerte este versículo, Hebreos 11:8, que dice así: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Hoy vamos a estar viendo entonces la parte 2 de este mensaje, de esta miniserie titulada Déjalo ir. Y para hacer un poquito así de resumen de lo que hemos estado viendo desde la semana pasada, hablamos un poquito acerca de lo que es la ambigüedad, ¿cierto? Vimos de que ambigüedad es esa sensación incómoda que a veces se da cuando no sabemos qué es lo que va a suceder mañana, cuando no sabemos qué es lo que va a traer el futuro. Esa sensación es ambigüedad. Y todos estamos de acuerdo de que lo único que no es ambiguo de la ambigüedad es que a nadie le gusta. Nadie le gusta esa sensación de no saber qué es lo que va a suceder. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Pero ¿qué sucede con la vida de Abraham? Abraham tuvo que abrazar ese sentimiento de ambigüedad y seguir adelante y aprender a poner su confianza no solo en la promesa que Dios le dio, sino en el Dios que prometió. Ese es el inicio de este camino en la vida de Abraham. Y para hacer un pequeño recap de lo que es la genealogía de Abraham y la situación en la que Abraham se encuentra actualmente, para retomar la historia, recordemos que el papá de Abraham es Taré. Tiene Abraham dos hermanos, Nacor y Harán. ¿Qué es lo que sucede? Harán muere y deja entonces a su hijo Lot, el que viene siendo entonces el sobrino de Abraham. Abraham se termina llevando a Lot y termina prácticamente siendo como la figura paterna de Lot, quedando con Lot solamente. Su esposa Sarai era estéril. Y esa es allí el tema extraño de los comienzos de la vida de Abraham, porque a pesar de que su nombre significa gran padre, no tenía la opción de poder serlo. Abraham vive en Ur de los Caldeos, que era esta ciudad importante de comercio en la antigua Mesopotamia. Dios habla a Abraham a sus 75 años de edad, dándole esta gran promesa que vimos la semana pasada. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios habla entonces a la vida de Abraham esta gran promesa, acompañada medio de un sentimiento agridulce, pudiéramos decir, porque venían muchas cosas buenas para la vida de Abraham, pero él también tiene que tomar una decisión difícil. A pesar de que era una promesa maravillosa, el ser padre, el por fin cumplir lo que significa su nombre. Recuerden que en la Biblia nombres son más que nombres. Nombres tienen que hablar de herencia, de promesas. Esta promesa de parte de Dios también venía acompañada de una dolorosa ordenanza, y era dejarlo ir. Y revisemos el listado de las cosas que debía hacer Abraham. Abraham debía dejar ir patria, parientes y la familia de su padre. Patria, el sitio donde vivía, parientes, o sea, sus padres, su papá y su mamá, y la familia de su padre, o sea, la descendencia, sus primos y demás. Vemos que en la historia, lo que vimos la semana pasada, es que Abraham obedece
hasta cierto punto. No del todo, hasta cierto punto. Él parte de Ur hacia Canaán, o sea, abandona patria. Y camino a Canaán sucede algo. Termina quedándose en Harán, este lugar estéril y seco. Y es ahí donde muere su padre. O sea que digamos que, y en buen panameño, por chiripón se cumple el punto número 2. Vemos que desde ese punto en adelante Dios no vuelve a hablar a la vida de Abraham. ¿Por qué? Eso lo vimos también la semana pasada. Porque si somos 100% honestos, Abraham no había cumplido al 100% la promesa. La cumplió más o menos. Yo he sido muy generoso en decir que Abraham cumplió las 2 primeras partes, pero incluso la segunda no fue por acción de él, sino que, bueno, pues fue cosas de la vida de que su padre muere. Entonces Abraham termina siendo obediente, pero a medias, parcial. Y ese es el asunto. Obediencia parcial es desobediencia. O somos obedientes o no lo somos. No podemos negociar con Dios de que, ay Señor, ser obediente un poquito en esta área, en esta no, por favor, deme un poquito de paciencia. No. Cuando Dios da promesas de tu vida, Él espera una respuesta. Esa respuesta es la obediencia. Seguimos entonces con la historia de Abraham. Vemos en Génesis 12 que Dios da esta maravillosa promesa. Ya la estuvimos revisando. Dios le dice a Abraham que le daría una nueva tierra, que le daría fama, que será de bendición para otros, que bendeciría a los que le bendijesen, que maldeciría a los que le maldijesen, y que todas las familias de la tierra serían bendecidas por él. Una promesa enorme. Si la tengo aquí en un listado, te vas a dar cuenta que le prometo un montón de cosas. Ahora, todo suena maravilloso, ¿verdad? Qué lindo, qué precioso. Dios le está dando muchísimo a Abraham, pero está pidiendo algo a Abraham que hasta el momento le ha sido difícil. Él ha dejado tierra, él ha dejado parientes y le toca dejar a la familia de su padre. ¿Y qué termina sucediendo en la vida de Abraham? Hoy voy a hacer algo un poquito diferente, porque hoy te voy a decir el final del mensaje desde el comienzo. Pero tranquilos, tiene un objetivo. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Termina obedeciendo. Al final, Abraham termina obedeciendo a Dios. Termina dejando la familia de su padre. ¿Y sabes qué es curioso? Que exactamente en el momento que Abraham termina siendo completamente obediente a Dios, es que Dios le vuelve a hablar y le vuelve a dar dirección. Era eso lo que le hacía falta a Abraham, ser obediente. Génesis capítulo 13, versos del 14 al 17, mira lo que dice. Después de que Lot se fue, justito, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlo. Se recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Vemos que justo después de que Lot se aparta de Abraham, que se aleja de Abraham, Abraham recibe nuevamente de parte de Dios dirección. Mira todo lo que le dice: al norte, al sur, al oriente, hasta donde den tus ojos, hasta donde veas toda esa tierra, te la entrego. Y esto nos enseña el punto central de la historia de Abraham. Es que hay veces que no avanzamos en la vida. Hay veces que los propósitos de Dios no se cumplen en nuestras vidas porque seguimos aferrados a ciertas cosas. Seguimos aferrados a lugares, a culturas y a personas. Y eso es lo que te quiero hablar esta mañana. Personas. A veces personas es lo más difícil de dejar. Porque lugares, bueno, me mudo, me cambio. Cultura, empiezo a asimilar la cultura del lugar donde estoy. Pero muchas veces los lazos que establecemos, que algunos no son muy saludables, terminan siendo los más difíciles
de romper. Porque sí, todos hemos tenido en algún momento en nuestra vida que lidiar con personas que nos cargan, que nos atrasan y que nos drenan. Vínculos que no son para nada sanos, sino enfermizos. Si yo estuviera aquí ahorita en modo pentecostal así, te diría de que esa clase de personas son las personas que tienen el espíritu de Lot encima. Pero quiero ser un poquito más coloquial con esto y decirte que aquella clase de personas de la que te quiero hablar esta mañana son personas que tienen lo tóxico encima. Me sirvió bien el juego de palabras, ¿viste? Personas con lo tóxico encima. Y eso es lo que te quiero hablar esta mañana. Pero antes de comenzar, le voy a pedir al Señor que me dé la autoridad y la paciencia y la unción para poder hablar a tu corazón esto, porque sé que es un tema sensible. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te doy por esta mañana, Señor. Gracias te doy por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos con libertad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, Señor. De que absolutamente nada se interponga con el proceso, Señor, y con el fin que estás enviando este mensaje a cada corazón aquí presente y que nos sigue a través de la transmisión, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control del ambiente, que no haya distracción, Señor, y que podamos, Padre Santo, descubrir estos bellos tesoros que tienes para cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, vamos a ver. Hoy el mensaje va a ser un tantito práctico, porque vamos a aplicar lo práctico de una vez. ¿Cómo identificar a alguien que tiene lo tóxico encima? ¿Cómo identificar una persona tóxica? La tóxica. A mi amigo aquí le encanta ese tema. Es más, tú deberías estar dando este mensaje. ¿Qué es una persona tóxica? Vamos a empezar a definirlo. ¿Qué es una persona tóxica? Una persona tóxica, aquí te tengo dos claves de lo que podría decirnos que es una persona tóxica. Número uno, todo aquel que su comportamiento atrae negatividad a su vida. Porque es muy curioso, las personas tóxicas tienden a ser ellos mismos sus peores enemigos. Y segundo, todo aquel que está sujeto a su propio drama o estrés. Usualmente las personas tóxicas terminan buscando situaciones donde no las hay y creando situaciones donde no las hay. Porque es como una necesidad el estar viviendo bajo ese drama y ese estrés. Ahora, existen dos extremos en el caso de vivir con una condición traumática. Porque muchas veces puede darse de que una persona está simplemente manifestando lo que le haya sucedido, lo que haya atravesado. Lo normal que sería, en estos casos lo normal es que los que viven con un trauma por el pasado que vivieron intentan salir de aquel patrón. No lo asimilan como de que, bueno, esta es mi realidad y así voy a vivir el resto de mi vida. No, sino que hacen lo posible para que esa situación no los domine. Y el otro extremo sería una persona tóxica, que los que viven con un trauma por el pasado que vivieron, pero en vez de querer salir de aquel patrón, lo utilizan para excusarse y justificar su comportamiento actual. Esa sería, digamos, la definición de manual para alguien que está actuando de esa manera. Ahora, ¿cómo identificar a una persona tóxica? Voy a darte algunos patrones. Vamos a estar viendo algunos patrones. Son 5. Número 1. Si añade carga a tu vida. Si esa persona añade cargas a tu vida. Vamos a ir viendo la genealogía de Abraham nuevamente. Su papá Taré, sus hermanos Nacor y Harán. Abraham, aunque no lo creas, era el menor de sus hermanos. Era el menor de sus hermanos. Entre Nacor y Harán, Abraham era el más chiquito. Y quiero que entiendas algo. Abraham tenía 70 años menos que su hermano mayor,
que Harán. Estamos hablando del tiempo en el que la gente era súper longeva, ¿ok? Abraham tenía 70 años menos que Harán. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el sobrino de Abraham no era un peladito, no era un chiquillito. El sobrino de Abraham era un señor hecho y derecho. Lo más seguro era tan viejo como Abraham. Su papá tenía 70 años más que Abraham. Era un hombre adulto, hecho y derecho, con pelos en la axila. Si ustedes pensaron en otra cosa, es su problema, no mío. Hecho y derecho. Pero usa el trauma de la muerte de su papá y de su abuelo como excusa para que lo carguen. Génesis capítulo 11, verso 28. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Ahí es cuando muere Harán. Y en el verso 31-32 dice esto: cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Lot era mayor de edad. A veces tendemos a leer esta historia pensando de que Lot, ay no, pobrecito, era el sobrinito, así chiquitito. No, era un viejo. O sea, él no era ningún niño, pero se estaba portando como uno. Ciertamente algo vergonzoso, ¿verdad? Y ese es el tema con personas tóxicas. Porque personas tóxicas son capaces de pasar vergüenza y no esforzarse con tal de que los carguen. Esa es la primera clave que quiero que sepas. Personas tóxicas añaden cargas a tu vida. Son capaces de pasar vergüenza y pena ajena con tal de que los carguen. El segundo patrón: personas tóxicas te drenan. Hay un concepto en biología. Aquí en Lighthouse se aprende de todo. Contabilidad, estadística. También vamos a aprender un poco de biología. Hay un concepto en biología que no sé si lo recordarás de tus clases, y es lo que son las relaciones simbióticas. Ahí ponme la imagen. A lo mejor habrán visto este pescadito en una película, ¿verdad que sí? Ajá. Y hay una escena en la que se puede ver de que el pescadito ese está entre este otro animal que es una anémona. Esta es la relación que hay entre el pez payaso y la anémona. La relación que hay entre ambos es una relación de mutualismo. O sea, ambos se benefician. Él se alimenta de lo que llega alrededor de la anémona y la anémona es limpiada de los organismos que la pueden atacar. Así que hay un mutualismo. Hay tres tipos de relaciones simbióticas. Esa es la primera, mutualismo, en el que ambos se benefician. Pero hay otras dos más. La segunda sería el comensalismo, que uno se beneficia, pero el otro no queda afectado. O sea, no pasa nada. Tú estás tomando de mi alrededor o de donde estoy y no me afectas. Más bien, qué bueno que estés por aquí. ¿Ok? Pero hay una tercera tipo de relación simbiótica, y es la del parasitismo, en el que uno se beneficia afectando al otro. Es más, toma todo sin dar nada a cambio. Te drena. Mira lo que ocurre en la relación de Abraham y Lot. Capítulo 12 del Génesis, verso 1. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Pareciera como un capricho de Dios, porque oye, pero
¿Qué más da? Pues, o sea, puedo traerme a mi tribu, a mi pesgote y a todo el mundo y ir a esta tierra que tú me vas a dar. O sea, ¿qué tiene de malo? Pero no era casualidad que Dios pidiera ese requerimiento a Abraham, porque lo que estaba a punto de hacer requería que él entrase a esta tierra prometida sin esas cargas a su alrededor. Dios le pide a Abraham que deje atrás patria, parientes y a su sobrino Lot. A Dios nada más le faltó ponerle ahí, deja a Lot. No sé por qué no lo hizo, pero algo quería Dios mostrar a través de esto. Aunque suene egoísta, esta frase no la puse aquí, pero quiero que la internalices y que la tengas, porque muchas veces nosotros por querer, pero quiero que también se beneficie de esto mi compadre, mi comadre, mi amiguito, mi amiguita y demás. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Mira, sonará egoísta, pero hay que entender un principio de parte de Dios, y es el hecho de que hay puertas que Dios te abrirá solamente a ti. Hay puertas de favor y gracia que Dios abrirá solamente a ti, y está bien. Está bien. ¿Qué termina haciendo Abraham entonces? Verso 4 del capítulo 12. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. A lo mejor Abraham sentía cierta culpa por la muerte de su hermano y sentía la responsabilidad de hacerse cargo de su sobrino, de Lot. Y a lo mejor, o sea, tiremos línea. Esto no sale en la Biblia, pero yo puedo intuir que debe ser que él decía, se va a quedar solito mi sobrino. Ay, pobrecito. Bueno, vente conmigo, vamos para allá. Claro, Lot, ni corto ni perezoso, termina ahí haciendo sus maletitas y sus muleles y nos vamos con el tío Abraham. Hay que entender este aspecto, porque personas tóxicas no tienen problema en seguirte a donde vayas mientras aún puedan drenar más de ti. Personas tóxicas drenan. A ver, la clave número 3. Personas tóxicas comprometen tu moral. Comprometen tu moral. En Génesis 12 vemos que Abraham por fin llega a Canaán. Abraham llega a Canaán, llega a tierra de Canaán. En esos tiempos llegó un periodo de gran hambruna. Hambre cayó en la tierra. Entonces Abraham termina tomando la decisión de descender a Egipto, ir hacia Egipto para poder buscar comida. Y ocurre algo curioso en ese viaje que realizan. Abraham estaba preocupado, estaba atormentadísimo. Decía a Dios, ¿qué voy a hacer? Porque él tenía, al parecer, según lo que nos dice la Biblia, a pesar de que la señora Sarai tenía lo más seguro sus 70 y tantos años, era un mujerón, bien guapa. Al punto de que Abraham decide hacer una trampita, porque él tenía miedo de que lo fueran a matar para quedarse con su esposa y sus bienes. Así que decide hacerse creer que él y Sarai eran hermanos. O sea, que no estaban casados, que eran hermanos. Yo vengo aquí con mi hermana a comprar. ¿Por qué Abraham hace eso? Yo siempre me he preguntado, eso es una de las cosas de que no entenderé por qué a él se le ocurrió en ese momento, este es el plan infalible. Ay, Dios mío. Ya les digo, en la Biblia hay cada personaje. ¿Cuál era la necesidad de planear algo tan ridículo, tan tonto? Eso no es lo tonto, sino que lo más gracioso de todo es lo que sucede después, cuando el faraón finalmente se entera
de que Sarai no era hermana de Abraham, sino que era su esposa. ¿Sabes lo que sucede con el faraón de Egipto? Se ofende. Mira lo que sucede. Génesis capítulo 12, versos 18 al 20. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa. Tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todos sus pertenencias. Tú me vas a decir que el faraón de Egipto, una de las figuras más corruptas, inmorales, desgraciado, como diría de repente la jueza Polo, que pasa el desgraciado, de las más inmorales del Antiguo Testamento, de la nada, le da un ataque de conciencia y de moral. Es rarísimo, ¿sí o no? Pero este es el asunto. Personas tóxicas comprometen nuestra moral al punto que dejamos de ser testimonio a otros. Comprometen nuestra moral tanto de que a esas personas que veían en ti, que confiabas en el Señor, de que todos los domingos estás congregándote, yendo a tu iglesia, de que eres recto en todos los aspectos, de que no das coimas ni nada de eso, de repente se te presenta una oportunidad de oro, terminas tomándola, haciendo cosas de las cuales te avergüenzas y terminas perdiendo toda credibilidad. Personas tóxicas comprometen nuestra moral al punto de dejarnos de ser testimonio a otros. Pastor, pero qué raro, sí. Aquí yo no estoy viendo que Lot haya hecho nada inmoral. Sí, puede ser un poco fresco Lot, un poco aprovechado, pero no ha hecho nada inmoral hasta el momento. Espérate tantito. Porque inmediatamente, cuando Abraham se separa de Lot, se va enseguida a vivir en nada más y nada menos que la ciudad de Sodoma. El sitio más inmoral y perverso que se menciona en todo el canon bíblico. No ha habido jamás una ciudad llena de gente más perversa que Sodoma. Eso quiere decir que la inmoralidad siempre estuvo en el corazón de Lot. Y cuando se presentó la oportunidad de que eso se expresara, ¡boom!, fue de una vez para allá. Cuarta clave. Una persona tóxica te roba la paz. Cuando Abraham por fin decide separarse de Lot, empieza a salir de algunos trapos sucios. Empiezan a darse un par de situaciones que estaban ahí escondiditas. Abraham no tenía idea, la más remota idea, de que su gente y la gente de Lot no se llevaban, de que había enemistad. Supuestamente, oye, si es tu sobrino, él debía procurar de que toda la gente que lo acompañaba y que venía con él, sus sirvientes y demás, se llevasen con cordialidad, ¿no? Con su tío, porque eran la misma familia. Pero mira lo que nos revela Génesis capítulo 13, versos del 5 al 7. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y de muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno con el otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivía en la tierra los cananeos y los fereceos.
Una persona tóxica siempre buscará excusas para robar tu paz. Siempre. No importa lo tan sano que esté tu corazón. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, que dejé mi agua por allá. No importa, tranquilo. No importa lo tan sano que esté tu corazón. Las personas tóxicas tienen la increíble y maravillosa capacidad de que a pesar de que estás más fresquito que una lechuga, te roben la calma, te roben la calma, te roben la paz. Hasta la persona más centrada y tranquila, si está rodeado y está en una relación y está junto con una persona que es tóxica, no importa lo centrado y tranquilo que seas, te roba la calma, te roba la paz. Porque al final del día, el deseo de destruir tu paz, te voy a dar una clave. Al final del día, el deseo que hay en el corazón de una persona tóxica de robar tu calma y tu paz es porque ni ellos están en paz consigo mismos. Y necesitan tener esa sensación de que, hey, si yo estoy fregado, los que están a mi alrededor también lo deben estar. Oye, ¿por qué? ¿Esto no es justo? ¿Sí o no? Y ese es el tema. Personas tóxicas, aún en tiempos de calma, siempre querrán robar tu paz. Clave 5 de cómo identificar a una persona tóxica es la última. Una persona tóxica solo busca su bienestar. Cuando Abraham y Lot por fin se separan, por fin, ya de verdad, ya, tú por allá, yo por acá. Mira lo que sucede. Génesis capítulo 13, versos del 8 al 9. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Mira, escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres ir a la tierra, si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la de la derecha. Y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. A mí a veces me da cosita el corazón de Abraham. Abraham, lo más seguro en ese momento pensó: miren, es mi sobrino, le voy a mostrar que no tengo nada en contra de él. Sí sé que ha habido conflictos y ha habido situaciones, pero le quiero mostrar que no hay nada que yo tenga en su contra. Oye, si somos familia, nos tenemos que llevar bien. Voy a dejarle elegir para que él vea pues mis intenciones, de que yo no tengo nada en contra de él. ¿Y qué crees que hizo Lot? Te hago la pregunta. ¿Crees que fue agradecido Lot con Abraham? Definitivamente no. Mira lo que sucede. Génesis capítulo 13, verso 10. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor. O sea, ponte a pensar. Era una región que era comparada al Edén, al jardín del Señor, o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. En otras palabras, al final Lot eligió lo mejor para él. No le importó en nada con Abraham, en lo más mínimo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo, yo. Le importó solo él. Claro, claro. Ahí me van a decir que pastor, pero usted es bien malo. Si uno tiene que ayudar a sus familiares, es verdad. Uno tiene que ser familia con la familia. Hay que ayudar a la gente, hay que darle la mano a la gente. Pero hay situaciones en las que muchas veces te toparás con personas que le vas a dar la mano y ellos te van a agarrar hasta la clavícula, para no decirte el codo. Hay personas que se aprovechan de la bondad de otros una y otra vez.
Y a veces pensamos que ayudando vamos a mejorar la situación y es todo lo contrario, porque terminas propagando el círculo una y otra vez. Es más, le haces más daño si lo sigues ayudando. Porque personas tóxicas siempre velarán por sus propios intereses. ¡Wow, pastor! Esto está pesado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiar con una persona tóxica? 3 consejos te doy. Número 1, claro, lo más seguro aquí en lo que hemos estado hablando esta mañana ya te habrán pasado por la mente rostros, nombres, incluso situaciones. Así que toma esta advertencia y estos consejos. Número 1, pon límites saludables. Abraham, cuando le da a elegir a Lot su parte, también le dice que él se iría ¿a dónde? Al lado contrario. Está bien, es tu parte, pero yo voy a estar por acá. Es necesario muchas veces dar espacio. ¿Sabes por qué? Porque el espacio nos permite ver las cosas con mejor perspectiva, con mayor claridad. Hay veces que cuando estamos en medio de la situación no nos damos cuenta de lo permisivos que somos a veces o los patrones que se siguen dando. Hay veces que es bueno tomar un poco de distancia para poder ver claramente lo que está sucediendo. Podemos saber incluso cuál es la raíz del conflicto y las verdaderas intenciones de otra persona al tomar un poco de distancia. Mira, al instante de que Abraham se separó de Lot, salió la verdadera cara de Lot. Al instante de que se separó, vemos de que Lot, en lo que tuvo la primera oportunidad de aprovecharse, ¡bum!, la tomó. Lot era un aprovechado. Igualmente, al instante en el que Abraham se separó de Lot, es que Abraham entiende cuál es el propósito de Dios en su vida. Justo cuando eso sucede es que a Abraham finalmente le cae el 20 y entiende de que Dios tenía un plan para con él y que no podía seguir perdiendo tiempo en esas situaciones. Porque para entender el propósito de Dios en tu vida, a veces es necesario dejar sitios, patrones y personas. Tener a alguien tóxico muy cerca no te permite ver con claridad lo que Dios está revelando a tu vida, porque te distrae. Personas tóxicas no les gusta saber ni ver de que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Es más, se ponen a pensar, oye, ¿y por qué conmigo no también? No se alegran muchas veces de que Dios tenga planes para contigo. Dios muchas veces da instrucciones y planes. Y en este caso dio planes claros a Abraham desde el momento que dejó de estar con Lot. Si te das cuenta, decía el Señor, sal solamente a la tierra que te mostraré. Pero ya más adelante le empieza a decir a Abraham, todo lo que estás viendo allí es. O sea, le empezó a dar más claridad, más perspectiva de su plan en el momento que se separó de Lot. Segundo consejo de cómo lidiar con una persona tóxica: que tus interacciones sean claras y con un propósito. Porque, ojo, no les estoy diciendo de que mínimo nos encerremos en una cueva y que no interactuemos con nadie. Porque si es así, habría que subirse, qué sé yo, en uno de los cohetes estos de Elon Musk y irnos por allá, para no interactuar con nadie. Porque en este mundo nos toca tratar con toda clase de personas y no podemos evitar eso. Tenemos que relacionarnos también con la gente. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando finalmente a Abraham le toca interactuar con Lot, Abraham fue claro que tenía un propósito y una intención. Lot, cuando se separa finalmente, Abraham da rienda suelta a lo que realmente él era y se va a vivir a la ciudad de Sodoma. Ahora, Lot era bien vivaracho, porque ¿sabes lo que sucede? Él no se va a vivir al centro de la ciudad de Sodoma. Lot se va a vivir en las afueras de Sodoma. Estar lo suficientemente cerca como para estar en medio de la salsa, en medio de lo que él quería,
Y está lo suficientemente lejos como para cualquier cosita poder tener todavía un contacto con Abraham. El avivaracho de Lot. Y hay que entender lo siguiente, de que a veces las verdaderas intenciones de una persona tóxica no se dan al momento, sino con el paso del tiempo. Porque solamente era cuestión de tiempo para que Lot finalmente decidiera mudarse de las afueras de Sodoma al centro de la ciudad. Estaba ahí cerquita por algo. Ahora, en el capítulo 14 del Génesis sucede un montón de cosas, así que te lo voy a resumir aquí rápidamente. Léanlo con calma en sus casas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estalla una gran guerra en la región. Se enfrentan dos grupos de reyes, 4 versus 5. De los 4 primeros reyes, que era, digamos, como que el poder donde está el rey de Babilonia y otros reyes, se enfrentan contra 5 reyes, entre los cuales estaba el rey de Sodoma. 4 versus 5, ¿te parece como que el que era el grupo de 5 iba a ganar, verdad? O sea, por cantidades solamente uno deduce, ¿no? 4 versus 5, seguramente el grupo de 5 gana. Pero no, sale mal. Es como los videos esos de YouTube, de que hizo un unboxing de no sé qué, sale mal. Ya tú sabes lo que va a suceder en el último momento. Sale mal. Sodoma, su rey y todos sus habitantes son capturados. Uno de los siervos de Lot termina salvándose, escapa y va hasta donde Abraham para contarle lo que estaba sucediendo, lo que había pasado. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? De inmediato actúa, se moviliza con todo su ejército para poder salvar a su sobrino Lot y recuperar todos sus bienes. Y bueno, de chiripón ahí se salva también Sodoma y toda la ciudad. Termina Abraham ayudando y termina liberando a todo el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Se presenta ante él el rey de Sodoma y le dice: wow, Abraham, gracias por salvarnos a todos. Te quiero dar una recompensa, Abraham, por esa valentía, por eso que hiciste. Te voy a dar una recompensa. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham ante eso? ¿Cuál crees que fue? Abraham le dice al rey de Sodoma: no, gracias. Porque el día de mañana tú le vas a empezar a decir a todo mundo de que gracias a esa recompensa que me darás es que yo me he enriquecido. No, papito. Yo estoy donde estoy por la gracia, la voluntad y los buenos planes que Dios tiene para con mi vida. No necesito nada de ti. Abraham fue claro con su interacción. No necesito nada de ti porque vine con un propósito. Mi propósito era simplemente salvar a mi sobrino. Abraham no viene y dice: ay, bueno, ya lo salvé y eso, vamos a sentarnos aquí ahora a tomarnos unos traguitos, a descansar, a fumarnos un purito. Y de aquí vamos a convivir y eso, ya somos bifis, ya somos los mejores amigos nuevamente. No. Abraham simplemente llegó, hizo lo que tenía que hacer, chao que te vi. ¿Ya? Porque nuevamente te digo, no se trata de cortar y mandar por un tubo a una persona, no. Porque muchas veces son personas con las que uno tiene que tener todavía un lazo de cordialidad. Lo gentil no quita lo valiente. Así que, ¿qué es lo que hace Abraham? Tiene simplemente una interacción limitada, concisa y precisa. Consejo 3 para lidiar con una persona tóxica. Y es el que a veces cuesta un poquito, dependiendo de qué tan tóxica fue la relación con uno. Y es orar por ellos. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que me sucedió, lo que me pasó. Ora por ellos. Ora por ellos. Más adelante, en el capítulo 19, vemos que Dios se cansa
de la perversidad de Sodoma y Gomorra y decide destruir la ciudad. Pero antes de destruirla, lo cual te digo yo a mi perspectiva, Dios podía hacerlo en un instante. Muchas veces no entiendo por qué Dios hace las cosas como las hace, pero Él bien podía destruirla ya de una vez. Pero decide advertirle a Abraham y decirle: voy a destruir la ciudad de Sodoma donde está tu sobrino Lot. No entiendo por qué Dios hace las cosas como las hace, pero bueno, Él tomó la decisión de hacerlo así. A lo mejor será que es porque Dios sabe que a pesar de todo el mal y de toda la carga y el peso que ha puesto Lot sobre Abraham, todavía Abraham sigue queriendo a su sobrino Lot. Todavía sigue siendo sangre de su sangre y lo sigue queriendo. ¿Qué hace Abraham entonces? ¿Qué hace Abraham entonces? Primero te voy a decir lo que no hace. Abraham no va corriendo hasta donde Lot a decirle: oye, Lot, ábreme ahí. ¿Sabes? Dios viene a destruirte. Vámonos. Dios viene a destruirte. No. Abraham no hace eso. Abraham ora por Lot. Lo primero que hace, ora por Lot. Corre delante de la presencia de Dios e intercede por Lot. Comienza a orar por él. Y esto nos revela algo importante, porque Abraham entiende de que si él va corriendo hasta donde Lot y le dice: sal de allí por lo que está sucediendo aquí en esta ciudad perversa, Dios va a destruir toda esta ciudad, sal de allí. ¿Qué termina haciendo? Termina sacando a Lot de Sodoma, pero no saca a Sodoma de Lot. Porque hay que entender lo siguiente: nosotros no cambiamos a la gente. Ni tú ni yo somos Espíritu Santo. Solo la acción sobrenatural del Espíritu Santo es el que pone convicción en el corazón del hombre, nos guía a arrepentimiento y a entender lo que es la importancia de nuestra salvación. Solo es la acción del Espíritu Santo. Ay, pastor, yo necesito que usted hable con mi tía, que usted hable con mi mamá, porque ya estoy cansada de estas situaciones. Pastor, yo necesito que usted hable con mi hijo, porque mira las cosas que está sucediendo, cómo me está tratando, lo que me está diciendo. Perfecto. ¿Sabes qué? Yo puedo hablar, pero eso no lo va a cambiar. Es la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Son B. Métele rodilla al asunto, no lengua. Esa frase hubiera estado buena, no la puse. Son de esos bonus, de esos factos que a veces suelta el Espíritu. Métele rodilla al asunto. Es la única forma. ¿Qué termina sucediendo? Finalmente Dios destruye a Sodoma, pero salva a Lot. Salva a Lot. ¿Sabes? Hay algo curioso cuando Dios puso este mensaje en mi corazón para compartir, porque mientras lo estuve armando y todo esto, durante todo el tramo de que uno va viendo, y lo más seguro esta mañana en lo que has estado escuchando, todo lo que Dios ha hablado a tu vida a través de esto, habrás identificado a algunas personas en tu vida que posiblemente son tóxicas. Posiblemente has visto personas que añaden carga a tu vida, que te drenan, que comprometen tu moral, que te roban la paz y que solo buscan su bienestar. Pero hay algo curioso de este examen que hacemos a otros, y es que tiene un efecto parecido a la palabra de Dios, porque no sirve solamente para ver la realidad de otros, sino para ver nuestra realidad. Repasemos la lista.
Porque sí, a lo mejor habrás pensado, ay, esa persona añade carga a mi vida. Esa persona me drena como no tiene idea, pastor, es horrible. Esa persona compromete mi moral. He hecho cosas de las que hasta el sol de hoy todavía me arrepiento. No está bien. Esa persona me roba la paz. Yo puedo estar tranquilo y solamente veo el nombre ahí llamándome en el celular o el mensajito de la alerta de WhatsApp y me vuelve loco, no soporto. Y esa persona, todas las veces que he intentado ayudarle, solo busca su bienestar. Ahora míralo al revés. Pastor, si soy honesto delante de Dios, en más de una situación he producido cargas a la vida de otro. En más de una situación he drenado, he simplemente tomado y nunca he dado. He comprometido la moral de otros. Personas que de repente llevaban años sin cometer aquel descuido, aquella falta, aquel cigarrillito o aquel traguito. Yo relajadamente ahí, ¡bup!, lo hice delante de ellos. Comprometí la moral de esa persona. Definitivamente le he robado la paz en más de una situación a esa persona. Cosas que podía haber resuelto, pero no, preferí que me cargaran. Y de una vez los saqué de sus casillas, le robé la paz. Y definitivamente al final del día me he dado cuenta de que la única intención que había en mi corazón era buscar mi bienestar. Ese es el efecto que a veces sucede con la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando ese versículo fue escrito, no existía lo que de repente hoy en día tú y yo conocemos gracias a la medicina moderna. Porque yo no sé tú, pero cuando yo leo de esto, lo único que me parece bélico es la palabra espada. Pero de ahí en adelante me comienza a describir una hoja que corta mucho más que una espada y que está diseñada para entrar en articulaciones, en la médula del hueso. Aquellos que tienen conocimiento de medicina sabrán, la médula del hueso es el centro, el núcleo del hueso, y que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué sería esa hoja tan cortante que entra hasta el recoveco allí último de un organismo? Un bisturí. Y eso nos revela algo. Porque la palabra de Dios no es una espada para provocar muerte. Es un bisturí para sanar las heridas del alma. Esa es la palabra de Dios. Y esta mañana, a corazón abierto, Dios está haciendo una operación. Porque en esta temporada Dios está llamando a que hagamos un alto y tomar decisiones para permitir que Dios haga la obra en mí. Ya es tiempo. Sí, has estado coqueteando mucho con las situaciones. Has de repente tomado la solución que creías que iba a ser. Has hecho toda clase de cosas para que se cumpla ese capricho que tienes y que querías. E incluso hasta provocar daño y destrucción para que se dé eso que estabas anhelando. Pero hoy Dios está haciendo un alto
para que recapacites y que te veas reflejado en ese espejo y que entiendas que no se trata de lo muy agradable que sea la decisión que has tomado. Se trata de que si esa decisión que estás tomando agrada al corazón de Dios. Porque nadie, absolutamente nadie tiene problema con que Jesús sea su Salvador. A todos les encanta cuando te dicen, Jesús es tu Salvador, Él murió por ti para darte vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué ofertón! Pero sabes, Jesús no solo murió en esa cruz para tu salvación. Él murió en la cruz del Calvario para ser Rey y Señor de tu vida. Rey y Señor de tu vida. Porque nadie tiene problemas con que Jesús salve tu vida, pero sí con que Jesús reine en tu vida. ¿Y sabe el Señor que es doloroso? Claro que lo es. Como todo tratamiento médico, ningún tratamiento médico es, uy, qué rico. Es más, siempre en toda la receta, que es una de las cosas que siempre está presente ahí, analgésico, ¿sí o no? Para que puedas ahí asimilar un poquito el dolor. Porque los cambios en la vida duelen. Incluso hasta los naturales, cuando los niños están creciendo, aquí los que son papás, hay veces que los niños experimentan dolor en las articulaciones y demás, que se tienen que estirar en la mañana, o cuando les salen los dientes, los bebés comienzan a llorar. Y tú estás de que, oye, pero si le está saliendo un diente, eso no, duele. Los cambios en la vida duelen. ¿Cuánto más sanar? ¿Cuánto más las heridas del alma? Dios sabe que sabe por lo que has pasado en esta temporada. Y asimismo sabe que sabe cuál es la medicación y el procedimiento para sanar esa herida. Que así sea las situaciones de la vida o que incluso tú mismo hayas provocado. No está en el corazón de Dios jamás el no recibirnos tal como nos encontramos. Pero también está en su corazón el no dejarnos tal como nos encontró. Dice la palabra de Dios que Él ha venido a darnos vida. Pero no cualquier clase de vida. Porque uno puede estar en piloto automático solamente respirando, consumiendo oxígeno y espacio, siendo otras moléculas aquí flotando en este mar de casualidades. No. Él ha venido para que tengas una vida abundante. Abundante en promesas, abundante en propósito, abundante en bien, abundante en relaciones, no seguir perdiendo el tiempo. Porque Él tiene para ti planes de bien y no de mal, para darte futuro y esperanza. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies por un momento?